Bueno, entonces hoy nos toca el tema de la psicología de los constructos personales de Kelly y vamos a pues ver una teoría interesante, ¿verdad? Porque pues por un lado bien se puede aplicar a la psicología como una teoría de la personalidad, mucho de lo que hemos estado viendo, pero más allá de eso, podemos categorizar la teoría de Kelly como una teoría de la mente. Kelly pues viene a darnos un poco más una explicación acerca de cómo funciona la mente en sí, ¿verdad? Que pues es un fenómeno muy complejo, incluso pues hasta la fecha eh, hay muchas situaciones que pues se desconocen acerca de la mente. Y bueno, pues aquí la teoría de Kelly viene un poco a explicar cómo funciona ese fenómeno. De hecho, pues ahorita ustedes podrían ver en las noticias, voy a ponerles aquí por el chat la palabra para que pues ustedes puedan investigar acerca del tema, pero les cuento, es un tema complicado esto de la mente. Eh, ya lo tienen ahí en el chat el tema, pero asumo que pues han de estar familiarizadas con este magnate surafricano de la tecnología, Elon Musk. Pues bueno, este señor con su proyecto Neuralink, que pues es ahí lo que yo les compartí, tiene la intención de lograr hacer un contacto entre la mente humana y las computadoras. Pero pues es un proyecto curioso por el hecho de que la mente es un territorio del que todavía no sabemos mucho. Personas, como les repito, investiguen acerca de él también. Voy a ponerles aquí su nombre en el chat, pero personas que tienen acceso a muchos recursos, a tecnologías avanzadas, incluso él es conocido por sus autos que se manejan solos, autos autodirigidos y sus cohetes espaciales. Incluso para ellos se encuentran aquí con una pared muy grande en cuanto a todo lo que tiene que ver con la mente. Entonces, desde una perspectiva un poco más filosófica que psicológica, diría yo, Kelly nos brinda una respuesta no tanto al qué es la mente, pero sí da una respuesta pues satisfactoria a la pregunta cómo es la mente. Entonces, por ese lado va a ir un poco más la teoría que vamos a observar el día de hoy. Entonces, hablando de generalidades, precisamente un poco en línea de este tema, la teoría de Kelly es considerada como una metateoría. Meta es un prefijo de origen griego que significa más allá. En este caso, significa que es una teoría que va más allá de la teoría, que está por sobre las teorías. Por lo tanto, vendría a ser una teoría de las teorías de la mente. ¿Ok? Esto, pues, por qué mencionarlo? ¿Verdad? Porque, pues, como les repito, va a ser un poco distinto a otras teorías que ya hemos visto. Digamos, la teoría del psicoanálisis, pues, está muy orientada a explicar el porqué de los comportamientos inconscientes. La teoría del conductismo está orientada en variar la conducta humana, observarla y predecirla. Pero pues esto va más allá de eso, explicar el porqué de esas teorías. De acuerdo a Kelly, la conducta está basada en lo que la persona considera que es la realidad y la realidad en sí. Entonces, con esto de hablar de la realidad en sí, compañeros, podríamos pasar la sesión entera discutiendo qué es la realidad. Pero nos sirve un poco tomar esta definición que les menciono, que pues a la larga la realidad es un acuerdo entre todas las personas que pues nosotros estamos viviendo y este acuerdo consiste en que pues ciertas cosas se van a determinar de cierta manera. Porque, por ejemplo, esta camisa que llevo yo, eh, nos hemos puesto de acuerdo que a este color le vamos a llamar blanco.
pero en Estados Unidos este mismo color se llama white. En Japón se ha de llamar de otra manera. Y así sucesivamente, este color, por así decirlo, no tiene blanqueidad. Si fuera, si tuviera esa blanqueidad, sería reconocido como tal en todo el mundo, sino que sencillamente todos nos ponemos de acuerdo en distintos lugares para llamarle de cierta manera. Y bueno, entonces, a la larga, dentro de todo sí puede haber como que pues cierto acuerdo, pero si se dan cuenta en esto, la realidad es algo muy difícil de poder definir, ¿verdad? ¿Qué es real y qué no es producto de mi percepción subjetiva? Entonces, em, para Kelly, nosotros nos comportamos en base a la realidad externa y en base a nuestra realidad interna, que pues esas pequeñas fracciones de realidades internas es lo que él viene a llamar constructos. Vamos a ahondar un poco más en ese tema, o sea que no se preocupen ahorita si no les queda claro el tema de los constructos, pero en base a eso circula gran parte de su teoría. Como ya les había mencionado, muchos autores los vamos a recordar por algún tema específico, entonces yo no dudo de que Kelly va a ser recordado precisamente por sus constructos. Entonces, los constructos vienen a ser maneras de explicar los hechos que ocurren en la realidad. Entonces, eso en sí es el centro de su teoría, ¿verdad? Cómo nosotros vamos explicando la realidad y cómo pues eso va variando, ¿verdad? De persona en persona y también en cada persona varía de circunstancia en circunstancia. Y eso, a la larga, según Kelly, es lo que define la personalidad, ¿verdad? Pero va más allá de eso. Pero pues para fines de nuestro curso, de acuerdo a Kelly, nuestra personalidad está definida por cómo nosotros explicamos y definimos nuestro mundo. Hace sentido, ¿no? Pero como les repito, igual que pues como nos pasó un poco con el tema de Michelle, ¿verdad? Que pues llega a ser muy general, pues esto también viene a ser un poco general en cuanto al momento de explicar la personalidad, pero pues es algo muy hacer, algo muy cercano al momento de explicar cómo es la mente. Entonces, pues aquí citando a Kelly, menciona que una psicología de la búsqueda humana no dice lo que se encontrará, sino propone más bien la manera de abordar su búsqueda. Entonces, pues aquí ven el énfasis que él menciona de eh, cómo es de cómo él estaba centrado más que en ver el mundo exterior y cuestiones concretas. Él estaba interesado en conocer el método por el cual nosotros como seres humanos vamos buscando esa realidad en el mundo. Por otra parte, pues también él eh, sostuvo este postulado del alternativismo constructivo y esto viene a ser un poco contexto, contexto en medio del cual nosotros vamos a entender la teoría de los constructos. Entonces, pues él habla de esta dicotomía de la persona como científico, que pues nosotros como personas hacemos observaciones, construimos relaciones entre hechos e intentamos predecir los hechos futuros. Ahora nosotros pues tal vez tenemos la idea de que pues el científico es esa persona que pues con su bata blanca está ahí moviendo sustancias de un tubo de ensayo a otro, que de repente cuando le va mal estallan esos tubos de ensayo, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Pues tuve una descripción un poco caricaturesca de lo que es el científico, pero no miramos el hecho de cómo nosotros, todos los seres, incluso más allá de los humanos, tenemos esa vocación científica innata. Quiera que no, pues nosotros buscamos darle explicación a todos los fenómenos que se dan a nuestro alrededor. Buscamos hacer predicciones a futuro de qué irá a pasar en nuestros fenómenos, incluso hasta la predicción de qué vamos a almorzar. Eso ya viene a ser una predicción, una hipótesis que pues nosotros
trabajamos y pues a la vez nosotros contro- eh, controlamos, moldeamos esta realidad en base precisamente a pues esas explicaciones que damos de la realidad y esas previsiones a futuro que nosotros hacemos. Y por otro lado, pues también para contrastar un poco el hecho de ver al científico como persona. Es importante tomar en cuenta que los científicos son personas falibles y el método científico cuenta con limitaciones. Algo que pues les había mencionado un poco la metáfora del hecho de cuando estamos en una oscuridad total, hasta la linternita de nuestros celulares ayuda, ¿verdad? Y peor si no la quitan, ¿verdad? Porque ahí sí estamos en total indefensión, entonces pues viene a ser lo mismo. Nosotros tenemos que estar conscientes que la ciencia, es cierto, es el método que pues nos puede brindar mayor ayuda en medio de la falta de conocimiento, pero a la vez también tiene ciertas limitaciones. Entonces, por estos hechos, eh, Kelly presentó esto, ¿verdad? El alternativismo constructo, que esto es recalcar el hecho de lo que les mencioné, que cada uno de nuestros constructos, cada una de las explicaciones de la realidad que nosotros tenemos, varía de acuerdo a situación y de acuerdo a situación. Em, Esto menciona, ¿verdad? Pues por lo mismo de que, pues como explicamos aquí en este postulado, en el postulado número quinto, desde la filosofía del alternativismo constructivo, se supone que la acumulación de hechos uno a uno no es equivalente a la verdad. O sea, eh, lo que ya me imagino que pues han oído hablar en su explicación de la teoría de la Gestalt, ¿verdad? El hecho de que pues el todo no es igual a la suma de las partes. Entonces, de la misma manera, la realidad no viene a ser la suma de constructos, sino que pues ahí tiene em, ese balance entre todo lo que pues el individuo va describiendo de la realidad y pues hay muchas cosas que caen fuera de lo que el individuo ha explicado de la realidad que también forman parte de ella. Y por lo tanto, esta teoría se enfoca en las interpretaciones y las interpretaciones pueden ser verdaderas en un momento y dejar de serlas en otro. Puedo yo describirme tal vez como una persona feliz, pero ¿qué pasa? Luego pues pueden haber ciertas circunstancias de la vida que pues hagan que esa afirmación ya no sea válida porque pues yo me entristecí. Y de igual manera, pues bueno, ahí miramos algo que es más fácil de verlo como transitorio, ¿verdad? Como nuestro estado de ánimo, pero pues también, por ejemplo, qué sé yo, estamos hablando del país en el que vivimos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, sí, yo soy una persona guatemalteca, pero eventualmente yo me puedo mudar o este país puede cambiar su situación política y anexarse a otro o dividirse en dos y formar nuevos países. Entonces, todas nuestras realidades, hasta las más básicas, pueden ser alteradas ahora. Continuamos hablando pues ya más puntualmente en cuanto a la filosofía de los constructos personales, estas explicaciones que yo les menciono que tenemos acerca de la realidad, y es una filosofía centrada en la idea de que las interpretaciones de las personas se encuentran en constante cambio y constituyen su realidad. O sea, estamos en una realidad cambiante porque eventualmente las explicaciones que le damos a la realidad no satisfacen, ¿verdad? Van variando. Por esto que les menciono. Yo creo que pues ya ha de estar un poco abusado este ejemplo, ¿verdad? Pero pues si no miren la pandemia, ¿verdad? Esto nos hizo cambiar muchos constructos que teníamos acerca de muchas cosas. Por ejemplo, lo que ahora consideramos una reunión social, pues ha variado. Lo que nosotros consideramos una clase académica, pues ha variado, ¿verdad? No nos imaginábamos que pues iba a ser ahí desde la comodidad de nuestro hogar y no nos imaginábamos todos los cambios que pues estaban por venir. Entonces, vivimos una realidad cambiante porque pues cada vez, más allá de las cuestiones externas,
nuestro interior también va cambiando en cuanto a lo que nosotros concibimos como que es real y como lo que no lo es. Los constructos, de nuevo, pues aquí venimos a enriquecer la descripción que ya habíamos hablado, son pautas creadas que no siempre reflejan fielmente la realidad. Es más, yo diría, nunca, ¿verdad? Pueden ahí reflejar fielmente la realidad, sino siempre tienen nuestro sesgo y son el medio que tienen las personas para dar sentido al mundo. Son utilizados para percibir las diferencias y similitudes entre cosas, o sea, también vienen aquí a hablar de cuestiones abstractas, no solo de cuestiones concretas, y actúan aunque se tenga una idea vaga de ellos o no se conozca. O sea, estos procedimientos mentales que nosotros tenemos para explicar la realidad, que son los constructos, estos procedimientos se dan sí o sí. En ese sentido, sí viene a ser determinista Kelly, ¿verdad? En el hecho de decir de que pues nuestros constructos eh, indefectiblemente van a definir en nuestro sentir, comportar y pensar. Pero lo que sí pues es importante mencionar es el hecho de que Kelly mencionaba de que estos constructos cambian, ¿verdad? Varían a lo largo del tiempo. Entonces, por lo tanto, no es así como el psicoanálisis, donde pues decíamos sí o sí nos controla el inconsciente, pero es un inconsciente fijo. Entonces, en este caso, Kelly lo que menciona es que sí o sí nosotros actuamos en base a nuestros constructos, pero estos constructos se van modificando a lo largo del tiempo. Por ese lado va. Y por otra parte, los individuos buscan confirmar sus constructos y están en constante escrutinio. Esto pues lo podemos ejemplificar un poco en base a lo que nosotros miramos a veces con nuestra cuenta de YouTube. ¿Qué pasa? Tal vez nosotros miramos un día un video acerca de política. Entonces, eventualmente, ¿qué pasa? Luego nos viene otro video de política, o tal vez uno de economía, ¿verdad? O un tema así relacionado. O qué sé yo, tal vez algún día miramos nosotros el video de la canción de nuestro artista favorito y luego ahí vienen en las recomendaciones otro video de un artista que pues produce música del mismo estilo. Entonces, ¿esto qué pasa? Porque pues las personas de YouTube conocen un poco cómo funciona nuestra mente y por lo tanto ellos saben de que nosotros como seres humanos buscamos confirmar nuestros constructos. O sea, las ideas que yo considero de la realidad, yo tengo una tendencia natural por buscar confirmarlas, ¿verdad? Es por esto mismo que pues yo a veces termino juntándome con personas que tienen creencias similares a la mía, porque ¿qué pasa? Cuando yo hablo con personas que creen igual que yo, pues yo estoy ¿qué? Confirmando mis constructos. Por otra parte, yo me siento feliz, yo me siento contento cuando pues miro otro video que sale y que dice, ah, esa persona opina igual que yo, voy a seguirlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo viendo videos, sigo estando ahí, ¿verdad? Y pues ahí ya van viendo cómo funcionan las plataformas, ¿verdad? Igual también, si no estoy mal, es algo que se da en nuestra línea del tiempo de Facebook, que poco a poco pues van conociendo ahí nuestros gustos para ver qué de las páginas que nosotros seguimos es acorde a nuestra personalidad y de esa manera seguirnoslo enseñando. E incluso pues ya vemos que los anuncios van dirigidos a eso porque pues saben de que nosotros como seres humanos buscamos confirmar nuestros constructos, pero a la vez lo que les mencionaba, estos constructos están sujetos a cambiar, no están escritos en piedra. Entonces a eso nos referimos aquí cuando hablamos que los constructos están en constante escrutinio. ¿Eso qué quiere decir? Que automáticamente nosotros estamos constantemente revisando si esos constructos son ciertos o no. Ya posteriormente vamos a ver ahí la definición de salud mental que mencionaba Kelly, pero como seres humanos lo normal, lo sano, de acuerdo a su perspectiva, es que nosotros pues vayamos ahí viendo qué tanto de realidad o no tienen nuestros constructos. Por ejemplo, si pues yo tengo la idea de que
septiembre, el mes en el que estamos, es un mes soleado, pues yo puedo tener esa idea. Pero eventualmente, cada día de septiembre que yo mire que está lloviendo, yo me voy a poner a pensar, "Mm, tal vez no es tan cierto lo que yo mencioné. O cada día de septiembre que yo mire que esté nuboso, hoy no es tan soleado. Y eventualmente, pues yo voy a ir cuestionándome si esa idea que yo tenía de que septiembre es un mes soleado, yo la voy a ir cuestionando y eventualmente si yo sigo consiguiendo respaldo para esa idea, la voy a sostener, pero si miro que pues hay cuestiones que van en lo contrario, yo voy a soltar esa idea. Por otra parte, pues vamos a ver aquí que Kelly hablaba de un postulado central, fundamental, acerca de su teoría, que pues es lo que vamos a ver aquí en esta diapositiva, y luego de ella se derivan 11 corolarios. Ya les voy a explicar mejor qué es un corolario, pero por así decirlo, tenemos aquí la fuente central, el postulado fundamental, del cual se van a derivar varios postulados menores, por así decirlo. Es como si tuviéramos un río que eventualmente se va dividiendo naturalmente en varios ríos más pequeños. Entonces, ese río principal vendría a ser aquí el postulado fundamental y los corolarios vendrían a ser esos ríos o riachuelos más pequeños que desembocan en otros lugares. Entonces, el postulado fundamental de la teoría de Kelly menciona que los procesos de una persona están canalizados psicológicamente por la forma en que esta persona anticipa los hechos. Entonces, pues aquí ya vemos un poco de las influencias cognitivo-conductuales en él, ¿verdad? De toda esta intención por buscar predecir el futuro. Entonces, Kelly menciona que pues mucha de nuestra conducta y nuestros procesos psicológicos están definidos por nuestra búsqueda precisamente de buscar predecir el futuro. Eso pues es lo que menciona Kelly y desde su perspectiva, Kelly mira a las personas como que pues nos vamos moviendo en unos caminos que son flexibles. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Un camino, quiera que no, pues nos lleva a un lugar. Pero la manera, ¿verdad?, en que pues ese camino se expresa, digamos, la manera en que ese camino está puesto en la carretera, pues eso puede cambiar, por así decirlo, como si estuviéramos caminando dentro de esos túneles inflables. No sé si han visto, ¿verdad? Especialmente pues en los estadios deportivos, ¿verdad? Los equipos a veces salen de un túnel inflable. Ese túnel inflable, quiera que no, va a llevar a los equipos del camerino hacia el campo de juego, sí o sí. Pero ese túnel, pues por su característica moldeable, lo podríamos mover de una forma curva, de una forma diagonal, no sé, lo podemos moldear de cierta manera. Entonces, Kelly mencionaba que nuestros constructos son de cierta manera, son de cierta manera parecidos a este túnel inflable. Nos van a llevar sí o sí a ciertas conclusiones, pero la manera en que se llega a ciertas conclusiones sí se puede ir moldeando. Y en su definición, Kelly no utiliza la palabra futuro, ya que el futuro en sí no existe, sino que los hechos que se materializan en esa instancia. O sea, nosotros no pensamos qué va a pasar en el año, bueno, no sé en qué año se van a graduar exactamente, pero por ejemplo, qué va a pasar en el año 2023, que es cuando yo me voy a graduar. No es tanto que pues ustedes piensen eso, sino piensan en el hecho en sí de graduarse. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar cuando pues ya se dé el hecho de graduarse? Que eso es algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? O qué sé yo, quienes pues no han formado una familia, no piensan, bueno, en el año tanto van a hacer las cosas así, sino que no, piensan cuando yo forme una familia, ¿verdad? Que pues eso, más allá de pues tener planes y ponerse una meta de tener una familia en cierto año, pues bueno, es algo que no depende tanto de nosotros, sino que pues es una situación que se da en el futuro
en función de muchas otras situaciones que se tienen que dar. Entonces, Kelly mencionaba eso, de que nosotros no miramos el futuro como solo una etapa de la realidad que no ha llegado, sino que nosotros definimos el futuro en base a hechos que nosotros creemos que van a pasar en el futuro. ¿Ok? Continuamos aquí. Y ahora sí, pues ya vamos a hablar aquí de los corolarios, que pues esto viene a ser un poco ya la explicación más puntual de cómo Kelly concibe lo que es la mente. Entonces, iniciemos por qué es un corolario, ¿verdad? Pues la definición aquí de la Real Academia de la Lengua habla de una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. O sea, nuestra proposición inicial fue lo que mencionamos anteriormente, que sería pues aquí eh, el postulado fundamental. Perdón que se me hizo el lapicerito, aquí ya tengo un lapicerito, perfecto. Entonces sí, esto que tenemos aquí, que yo lo pongo aquí entre estos signos, este es el postulado central, de que nosotros como seres humanos actuamos en base a lo que nosotros creemos que va a ser el futuro. ¿Ok? Eso es, digamos, por así decirlo, esta línea es lo que centraliza la teoría de la personalidad de Kelly. Kelly menciona que pues nosotros actuamos en base a lo que nosotros creemos que va a ser el futuro. ¿Ok? Entonces, de esta afirmación salen varias afirmaciones que vienen a formar parte de lo que mencionamos como los corolarios. Un poco por así decirlo, como en sus clases de lógica, ¿verdad? Que se les menciona si P, Q. Entonces, en este caso, así es. Si P, en este caso, la P vendría a ser que nosotros actuamos en base a lo que anticipamos del futuro, se van a desprender estas 11 Qs, que son las que Kelly mencionó como corolarios, ¿verdad? Y esto, como les repito, nos sirve porque pues nos da una explicación de cómo es que funciona la mente, ¿verdad? Entonces, eh, es un tema complicado, pero como les repito, ¿verdad? Esta perspectiva un poco más filosófica nos ayuda a comprender la mente humana y pues de esa manera, pues ya también aplicarlo en base a otras teorías que son ya más puntuales en cuanto a la personalidad del ser humano. Entonces, del postulado fundamental serían los 11 corolarios, siendo ellos el de construcción, individualidad, organización, dicotomía, elección, amplitud, experiencia, modulación, fragmentación, comunidad y sociabilidad. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver ahí una explicación muy breve de cada uno de ellos. Ahora, como les repito, pues podemos regresar aquí eh, a la presentación para ir viendo más detalladamente qué es cada uno de ellos. De igual manera, pues sus dudas ya saben que son aquí bienvenidas, ¿verdad? Sea vía chat o vía audio. Pero pues vamos a ver aquí un poco de manera breve esto, pues porque como les repito, ahora aquí está fácil regresar a esta explicación. Entonces, el primer corolario, el de construcción, menciona que a pesar de que no existan dos hechos exactamente iguales, podemos colocar hechos y situaciones similares en una misma categoría. Por ejemplo, la definición de perro, ¿verdad? No existen dos perros iguales. Por más de que pues, sean perros gemelos, pues cada perro tiene su distinción. E incluso, ¿verdad? Pues miramos de que hay distintas razas, ¿verdad? Está el perro chihuahua, el perro chow chow, el perro dálmata. Hay distintos perros, pero nosotros a todos los distinguimos como tal, como perro. E incluso, aunque sea una raza que nosotros nunca hayamos visto, si miramos que cumple con ciertas características, ¿verdad? Que pues tiene un cuerpo como lo tiene, el hocico alargado, la nariz particular, si miramos de que hay un ser que no conocemos que cumple con esas características,
nosotros de igual manera le decimos perro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el postulado de construcción, de que pues aunque no miremos dos cuestiones que sean exactamente iguales, nosotros pues las agrupamos dentro de un grupo. Por otra parte, también está el otro lado, que es el principio de individualidad, que las personas se diferencian entre sí por sus formas particulares de construir los hechos. Este se refiere un poco más hacia las personas. Este corolario indica de que todas las personas nos diferenciamos porque pues todos construimos la realidad de manera distinta. Viene un poco a recalcar lo que hablábamos al principio de que pues cómo nosotros vamos explicando el mundo, eso varía drásticamente de persona a persona. ¿Ok? De organización, las personas organizamos hechos similares de un modo que minimiza las incompatibilidades y las incoherencias. Por así decirlo, nosotros, qué sé yo, si nosotros vamos a una fiesta de cumpleaños y nos sirven fiambre, y es un cumpleaños en, qué sé yo, marzo, pues sería curioso para nosotros, ¿verdad? Fiambre en marzo, fiambre en un cumpleaños, pues es un poco incompatible con la idea que nosotros tenemos, pero a la vez, este corolario lo que indica es que nosotros no nos vamos a enfocar tanto en que en esa fiesta de cumpleaños se sirvió fiambre, sino pues tal vez nos vamos a enfocar en que se reunieron las personas que le caen bien al cumpleañero, en de que pues se le cantó feliz cumpleaños, de que hubo pastel, tal vez hasta que se quebró piñata, ¿verdad? Nos vamos a enfocar más en eso que en el hecho que nos sirvieron fiambre, ¿verdad? Entonces, un poco para ejemplificar eso. Luego hablamos del corolario de dicotomía, de la dualidad. Esto habla de que cuando formamos un constructo, las personas, pues nosotros miramos de que pues tienen su opuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de lo que es el día y por otro lado tenemos la idea de lo que es la noche, ¿verdad? Que vendría a ser su opuesto. Nosotros pues podemos tener la idea de lo que es la bondad y por el otro lado pues eso genera de que nosotros tengamos la idea de lo que es la maldad, ¿verdad? Es natural que nuestra mente funcione de esa manera dicotómica. Eso se refiere a dicotomía, ¿verdad? De que tenemos dos polos opuestos, que hay algo que los relaciona. Por otro lado, hablamos de la elección, de que pues nosotros como seres humanos, en nuestros constructos escogemos creer, por así decirlo, o sostener los constructos que pues más nos benefician, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué nos beneficia más? Lo que nos brinda más probabilidades de actuación en un futuro, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la elección, de que elegimos de entre una dicotomía, de entre el día y la noche, nosotros vamos a escoger el que nos dé más opciones en el futuro. Por ejemplo, si nos dicen día o noche, tal vez nosotros vamos a escoger día, por así decirlo, porque el día es cuando yo hago más cosas, cuando yo tengo chance de ir al trabajo, de juntarme con mis amigos, etc. O alguien podría decir noche, ¿verdad? Porque pues es una persona que tiene un trabajo nocturno o es muy aficionada de dormir, ¿verdad? Y pues por eso prefiere la noche, pero nosotros en una dicotomía vamos a escoger por el constructo que nos brinde más margen de actuación en el futuro. Por otra parte, hablamos de la amplitud, que eso se refiere al hecho de que un constructo solo es válido en un rango limitado de contextos. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertas ideas que tienen cierta amplitud. O sea, ¿qué tan amplios son? Nosotros sabemos que tienen esta amplitud. Sabemos que no van más allá de esto, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos hablando un poco, pues ya que hablamos ahí del tema de los animales de compañía, ¿verdad? De los perros, nosotros sabemos de que un perro es fiel, de que el perro no importa lo que pase, ahí va a estar con nosotros apoyándonos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a esperar esto mismo de una iguana, tal vez, ¿verdad? No he oído a alguien que mencione que pues las iguanas son fieles, ¿verdad? Entonces,
En general, podríamos decir que la amplitud del constructo de que los animales de compañía son fieles, esa amplitud está restringida a los perritos, ¿verdad? Más allá de eso, nosotros no consideramos tan fieles a otros animales de compañía. Por otra parte, hablamos del corolario de la experiencia, que habla que en la medida que van sucediendo hechos, nosotros vamos validando o desvalidando constructos en la medida que observamos su utilidad para predecir el futuro. Pues esto viene a ser, viene a ejemplificar mucho lo que yo les mencionaba de la idea que nosotros podemos tener acerca de que tal o cual mes es lluvioso o no. Nosotros pues vamos a tener esa idea, ¿verdad? Por ejemplo, decir que marzo es lluvioso, decir que diciembre es lluvioso, que junio es lluvioso. Nosotros podemos ahí tener esa idea, pero ¿qué pasa? Que eventualmente, en la medida de que pues nosotros vamos viviendo esas ideas, nosotros vamos viendo qué tan cierto o qué tan falso es y las desechamos o las modificamos. Por otra parte, hablamos de la modulación, que pues va muy de la mano con el corolario de la experiencia, que habla de que constantemente se están revisando los constructos previamente creados, ¿verdad? Y un constructo es modulable si puede incorporar nuevos elementos en él, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez nosotros decimos, sí, septiembre es un mes lluvioso y añadimos eso, especialmente si es año bisiesto, por decir algo, ¿verdad? En esos años es todavía más lluvioso. De esa manera va funcionando ahí la modulación. Luego entramos aquí en la fragmentación, que pues esto va, el hecho de que pues nosotros sostenemos ideas que a veces son contradictorias. Es parte normal de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros podemos decir que nuestro mejor amigo es una persona muy paciente, pero a la vez nosotros sabemos de que es una persona, podemos tener la idea de que es una persona enojada, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué habla de la fragmentación? De que nosotros podemos saber de que pues en ciertos contextos pueden haber ciertas cuestiones que sean incompatibles. Hablamos también del corolario de la comunidad, habla de que pues existen ciertas semejanzas en las personas, ¿verdad? Esto pues tiene que ver mucho con, en base a lo que nosotros consideramos como moral o inmoral, ¿verdad? Pues lo hacemos en base eh, mucho en cuanto a lo que nosotros consideramos que nos gusta o no, ¿verdad? Actuamos un poco en base a eso y asumimos de que pues las demás personas pues también les va a gustar o no les va a gustar lo que nosotros hacemos hacia ellos. Y por otro lado, hablamos finalmente de la sociabilidad, que dice que existen expectativas en cuanto al comportamiento de las demás personas para con el individuo. Las personas contribuyen a la construcción de otros constructos para otras personas. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo como ser humano tengo expectativas de cómo las demás personas me van a tratar y a la vez el trato con las demás personas influye en cómo yo voy explicando el mundo, o sea, formando mis constructos. Entonces, como ven, ¿verdad? Pues uno se puede ahí detener poco a poco, pero son ciertas descripciones que si se dan cuenta, estas son explicaciones de cómo funciona la mente. Entonces aquí ya vemos en una manera muy central a qué es a lo que me refería en cuanto a que pues Kelly lo que buscaba es precisamente eso, explicar la mente. Lick, buen día. Buenos días, Edgar, ¿cómo te va? Bien, gracias, Lick. ¿Es posible explicar un poquito más lo de fragmentación, por favor? Por No comprendí supuesto, muy Edgar, bien. Gracias. con gusto aquí te lo explicamos de una mejor manera. Entonces, Gracias. fragmentación. Como seres humanos, a veces nosotros, bueno, en general Kelly mencionaba que pues nosotros siempre vamos a tener ideas que son contrastantes, que son ideas, por así decirlo, incompatibles. Por ejemplo, lo podemos ver un poco en el tema de la religión, bueno, de todas las religiones cristianas, ¿verdad? Se nos presenta pues a Dios como pues una persona que pues está llena de amor para nosotros como los seres humanos, pero por otra parte también está la idea de que pues el castigo de Dios pues es algo muy, muy grande, muy terrible, muy temible. Entonces,
podríamos ver ahí como que pues hay una contradicción, ¿verdad? Si hay tanto amor, ¿cómo puede castigar tan duro? ¿Verdad? Entonces, como seres humanos, nosotros ya damos ciertas explicaciones. Decimos, ah, no, es que ese castigo se dio porque pues él ya había establecido una ley en la que pues no se debía hacer eso. Entonces, así nosotros vamos dando ciertas explicaciones a todo eso, ¿verdad? Digamos, ahí yo hablé de algo muy filosófico y tal vez muy profundo, pero otra manera de verlo podría ser de que pues tal vez nosotros tenemos cierta idea en cuanto a lo que esperamos de ciertas situaciones, ¿verdad? Tal vez uno dice, em, una fiesta es un evento divertido, ¿verdad? Entonces yo voy a una fiesta y eventualmente, pues, por distintas cosas yo me la estoy pasando mal. ¿Qué sé yo? Estoy viendo que, pues, llegó una persona que me cae mal y que, pues, está ahí haciendo ciertos comentarios hacia mí, ¿verdad? Y que, pues, no me agradan y entonces ya no me la paso bien en la fiesta. Entonces, nosotros como seres humanos encontramos cierta manera de lidiar con esas contradicciones, ¿verdad? O sea, la fiesta, nosotros tenemos la idea de que es divertida, pero no nos estamos divirtiendo. Entonces damos esa explicación de decir, ah, bueno, no me divertí, pero pues porque vino esta persona a aguarme la fiesta, ¿verdad? Como nosotros decimos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, Edgar, de que nosotros como seres humanos tenemos que lidiar con el hecho de que pues a veces tenemos ideas encontradas, ¿verdad? Ideas que son muy opuestas acerca de un solo objeto y así se maneja. Eso ya te explica un poco más a qué se refiere este corolario. Sí, licenciado, muchas gracias. Para servirte y gracias por tu participación. Entonces, hablando aquí de que, bueno, como les mencioné, pues esto era una perspectiva muy filosófica, por así decirlo, de la psicología, ¿verdad? Pues no habla tanto de cuestiones más concretas como lo que habíamos hablado en otras teorías, pero bueno, Kelly sí le logró dar ciertas aplicaciones a lo que nosotros conocemos actualmente como la psicología. Entonces él hablaba, lo que yo les había mencionado acerca de la salud mental, que para Kelly una persona sana actúa como científico. Es lo que les habíamos mencionado al principio de la clase, ¿verdad? De que pues como seres humanos nosotros buscamos explicaciones para nuestra realidad, hacemos experimentos y revisamos nuestras teorías de lo que es la realidad y eso es lo sano, ¿verdad? De acuerdo a Kelly. Por otra parte, la falta de salud, Kelly la mencionaba con el hecho de aferrarse a ciertas realidades que ya no son, ¿verdad? Cuando pues nosotros nos empeñamos en que pues nuestras creencias sí o sí sean correctas, a pesar de que pues la realidad externa diga otras cuestiones. Por ejemplo, si yo me quiero sentir una persona inteligente, el más inteligente, y de repente me rodeo con personas que son más inteligentes que yo, de acuerdo pues a la teoría de Kelly, lo más saludable sería que yo pues revisara esa teoría, ¿verdad? Ese constructo que tengo yo acerca de yo considerarme la persona más inteligente que hay. Por otro lado, yo caería en la enfermedad si yo dijera, ah, no, sí o sí, yo voy a ser el más inteligente. Y de una manera neurótica, pues menospreciar a las otras personas y no reconocer su inteligencia. Por otra parte, pues él habló de estos conceptos que están concatenados de la percepción de amenaza, el miedo y la ansiedad. La percepción de amenaza es un mecanismo automático en los individuos al sentirse amenazados, pues cuando miran que sus constructos están siendo cuestionados. Para que, como les menciono, eso es algo natural de que pues constantemente nuestros constructos sean puestos en duda, ¿verdad? Que pues miramos de que no es tan real cada una de estas cuestiones y pues eso al ser humano pues lo puede hacer sentirse amenazado, ¿verdad? Que yo de repente mire por la ventana y mire, el día está nublado, es un día de septiembre, yo pensaba que septiembre era un mes soleado.
eso, de acuerdo a Kelly, genera cierta amenaza. Digamos, pues no es tanta una amenaza el hecho pues, esto que les menciono, pero por ejemplo en una relación de pareja, ¿verdad? Ahí ya puede activar ciertas alarmas o en nuestro trabajo. ¿Cómo se ve esto en estos dos casos? Por ejemplo, si yo percibo que mi pareja de verdad no me quiere tanto como yo creía, pues eso ya genera ahí la percepción de amenaza. O por otra parte, si en mi trabajo de repente yo siento que no estoy tan seguro en mi posición como yo creía, ¿verdad? Que pues ya están viendo ahí cómo me consiguen un reemplazo, pues eso puede generar cierta percepción de amenaza porque lo que yo creía que era seguro, de repente no lo es. Luego, pues aquí hablamos del miedo, que eso fue definido como una contienda a los constructos, pero que no demanda una reestructuración tan profunda como en el caso de la amenaza. En este caso, la reestructuración es más puntual. Pues esto ya viene a ser como que pues la percepción de amenaza, pero ya pasaba por un filtro, ¿verdad? Ya no es algo tan central, ¿verdad? Sino pues ya ciertas cuestiones más puntuales. Por ejemplo, si yo pienso que pues mi pareja ya no me quiere, eso sería una percepción de amenaza, porque pues tengo que cambiar muchas más cosas de mi vida, ¿verdad? Porque pues mi pareja define en cierta medida lo que yo considero de mí mismo, pero miedo sería ya el hecho de decir, mi pareja no me quiere cuando está frente a la computadora. Eso ya no requiere, ¿verdad? Una reestructuración tan grande de lo que yo pienso de mi pareja y de mí mismo, sino pues hablamos de una circunstancia más específica que sí, ¿verdad? Pues puede generar cierto miedo, ¿verdad? Aquí en el caso de los términos de Kelly, pero no requiere que pues yo cambie tanto mi perspectiva de mí mismo y de los demás. Por otra parte, habla de ansiedad, que eso la definió como la constatación de que los hechos a los que nos enfrentamos se encuentran fuera del rango de conveniencia de nuestro sistema de constructos. Por ejemplo, si estamos caminando por una calle y de repente miramos que personas sospechosas nos están siguiendo, eso puede generar ansiedad por el hecho de que nosotros creíamos que esa calle era segura, pero de repente miramos que pues estas personas sospechosas nos están siguiendo. Entonces eso hace de que pues ya no podamos creer de que esa calle es tan segura. Y luego, por otra parte, él define aquí la culpa como una reacción ante la percepción de haber perdido el rol central en la estructura de constructos. Por así decirlo, una persona siente culpa por haber robado, para cuando se da cuenta de que él no era el centro de este hecho, ¿verdad? Por ejemplo, pues una persona que roba, si nosotros le preguntamos por qué lo hizo, dice, ah, no, es que mire, yo me merecía todo eso, ¿verdad? Y esta persona pues lo tenía ahí y como yo me lo merezco, yo me lo quedo. Pero en cambio, ya la culpa se genera cuando esa persona puede ver el otro lado de la historia. Cuando mira, ah, no, es que a esa persona le quité esto que a él le podría haber servido para tal cosa, entonces siento culpa. O por ejemplo, yo lastimé a tal persona, pero ya me di cuenta que a él le dolió también, ¿verdad? Entonces, en ese momento es donde ya se empieza a sentir culpa. Y luego, pues él hablaba de, como vemos aquí en nuestro libro, pues nos da aquí ciertos conocimientos para ir fundamentando posteriores conocimientos que tienen que ver con la psicoterapia. Y hablaba de que pues, el malestar psicológico aparece en la medida que el individuo encuentra dificultad para validar sus constructos, un poco lo que pues habíamos mencionado cuando miramos que nuestras explicaciones de la vida no funcionan. Ahí es donde nos sentimos mal. Y por lo tanto, desde la perspectiva de Kelly, el papel del psicoterapeuta debería orientarse a modificar el sistema de constructos para que pues de esta manera el individuo pueda hacer predicciones que le funcionen más y por lo tanto sufra menos. Pues una perspectiva pues un poco eh, abstracta, ¿verdad? Pero pues también ayuda, ¿verdad? Que pues muchas veces tenemos ese problema. En general nosotros tenemos la idea de que las cosas son de una manera, esa idea que tenemos no nos funciona,
pero necesitamos a alguien más que nos preste su lucidez, su brillantez, para poder comprender las cuestiones de mejor manera. Entonces, de esa manera, compañeros, pues es así como finaliza nuestra presentación del tema de Kelly, que como les digo, interesante, ¿verdad? Porque pues no habla tanto en sí de psicología, pero nos da una idea de cómo funciona la mente. Y como psicólogos, díganme si no es importante saber una cosita o dos acerca de la mente. Entonces, compañeros, ¿tendrán alguna duda acerca del tema antes de que expliquemos la tarea? No, licenciado, gracias. Ok. No, licenciado. Gracias ahí por su participación. Sí, como les repito, ¿verdad? Pues es un tema muy puntual. Yo creo que pues sí nos ayuda mucho, ¿verdad? A entender la mente, pero pues la verdad fue muy puntual Kelly al momento de explicarlo, entonces por lo tanto pues se entiende de manera sencilla. Entonces, asumo de que pueden ver aquí mi pantalla y les cuento de qué va nuestra tarea. Hoy cambiamos un poco la modalidad en base a lo que menciona nuestra guía. Por lo mismo, yo creo que pues vale un poco la pena que miremos la guía. Entonces, nos encontramos ahorita en semana 10 y vamos a hablar un poco de eso ahorita al final de la clase también. Por favor, no nos desconectemos ahorita después de explicar la tarea. Pero bueno, semana 10, en nuestra actividad, hablamos aquí, resuelve en la plataforma la prueba corta sobre los lineamientos de Kelly, ¿ok? Entonces, valor 2 puntos. Seguimos aquí pues con la guía y también pues yo creo que pues vale la pena ir variando nuestras actividades. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuestra tarea? Pues vamos aquí, como siempre, a nuestro curso, Teorías de la Personalidad. Esperemos un segundito aquí a que cargue. Y bueno, aquí tenemos nuestra página del curso. No sé si ustedes tienen esta misma vista, pero si no, pues aquí les presento la vista de catedrático. Pero en el apartado Actividades, donde tenemos nuestras tareas, vamos aquí a donde siempre, a tareas, en este caso módulo 2. Y vamos a ir aquí a la última tarea, pues esta sí definitivamente ustedes ahorita, si entran a su plataforma, no la van a poder ver, porque pues tiene la instrucción de ser activada a la 1 de la tarde. Entonces a la 1 de la tarde encontrarán ahí esta tarea número 9, Psicología de los constructos de Kelly. Vamos a tener una prueba corta de 4 preguntas que pues van a ser muy generales acerca de lo que vimos en nuestra explicación hoy. Y de esa manera, pues ahí nosotros vamos a evaluar nuestros conocimientos acerca de la teoría de Kelly. Entonces, hoy toca prueba corta. Pues ya saben, nuestra fecha límite, ¿verdad? Será el siguiente sábado a la medianoche. Y de esa manera, pues ahí nosotros vamos a pues, puntuar en esta semana. Entonces, bueno, en este caso más que nada la duda sería pues cómo llegar ahí, porque pues ya entramos ahí en nuestra prueba y ahí van a venir las preguntas que van a realizarse. Entonces, ¿dudas en cuanto a la tarea? Licenciado, perdone, buenos días. Sí, buenos días, cuéntame. A la hora de iniciar la prueba, ¿tiene límite de tiempo? No, no tiene límite de tiempo y van a tener 3 intentos, ¿verdad? Por aquello ahí de las desconexiones de mala suerte. Entonces, en ese caso, sí, no hay límite de tiempo y tienen 3 chances de repetir. Ah, bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda acerca de la tarea, compañeros? Sí, las actividades que nos va a pedir en la prueba corta, ¿se tienen que realizar ahí en la plataforma o nos va a tener que pedir como no se hagan un cuadro sinóptico, rapidito? No, O mira, todas se hacen ahí. no, mira, van a hacer ahí precisamente preguntas te lo anticipo, opción múltiple, verdadero o falso, muy Ok. parecido a lo que han sido nuestros exámenes parciales. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Entonces, de esta manera aquí dejo yo de compartir la pantalla y también finalizamos la grabación de esta sesión.